Buenas tardes, soy Fernanda, como dijo Oscar. Primero les envío un saludo a todos ustedes, en donde hoy nos reunimos en esta jornada para formarnos en conjunto y poder enfrentar esta contingencia de salud. No dudo que todos estaremos a la altura de la situación. El tema de tratar ahora es ventilación no invasiva. Vamos a seguir una programación y primero vamos a ir con una introducción y algunas definiciones. La ventilación no invasiva es una forma de soporte ventilatorio que no requiere de la intubación endotraqueal. Es una terapia que se puede utilizar en los pacientes agudos y crónicos, en las unidades de urgencia, en los intermedios, en los intensivos. La ventilación no invasiva ofrece algunas ventajas, como es la posibilidad de evitar la intubación y también las complicaciones potenciales que tiene la ventilación invasiva. Puede resultar también una terapia más cómoda para el paciente porque no requiere una sedación profunda y también nos permite preservar los mecanismos de defensa de la vía aérea superior. Durante los últimos años, el desarrollo tecnológico, acompañado del entrenamiento y la experiencia de los profesionales, han permitido desarrollar una terapia que cumple con los objetivos que nos planteamos a la hora de tratar a un paciente con una insuficiencia respiratoria. Podemos entregar confort, podemos mejorar los parámetros clínicos y gasométricos y también podemos disminuir en algunos casos la morbimortalidad de estos pacientes. La BNI nos puede proporcionar una asistencia inspiratoria en sincronía con el esfuerzo inspiratorio que posee el paciente. Y de esta forma se puede reducir el trabajo respiratorio que él posee. Esta disminución del esfuerzo muscular puede provocar un aumento del volumen corriente y finalmente una reducción en la frecuencia respiratoria, aumentando el volumen minuto y finalmente tenemos un beneficio. Esta ventilación no invasiva puede ser tan efectiva que puede corregir los desequilibrios que teníamos nosotros en el intercambio gaseoso. Es decir, podemos corregir la hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis. Algunos efectos clínicos importantes se han visto con la DNI en algunas enfermedades específicas, como en los pacientes que tienen enfermedad obstructiva crónica, los EPOC, en donde gracias a la ventilación no invasiva se han visto varios estudios clínicos randomizados y metaanálisis han demostrado que el riesgo de muerte ha disminuido, el riesgo de intubación ha sido menor y también que el tiempo en la UCI y la morbilidad y finalmente la hospitalización general que tiene este paciente ha logrado disminuir. Otras patologías que también se han visto beneficiadas con esta terapia no invasiva son los pacientes que tienen enfermedad pulmonar aguda cardiogénica y también algunas insuficiencias respiratorias como son algunas asociadas a neumonía, algunas también se ha probado en pacientes inmunocomprometidos y también en el apoyo cuando un paciente post-extubación o en pacientes que tienen weaning difícil y que se hace la prueba de destete. Así que podríamos decir que la ventilación no invasiva no es una terapia que se puede aplicar en todos los pacientes como regla, sino que debe ser específico, ya que pacientes que se les aplica terapia no invasiva versus ventilación mecánica invasiva han tenido peores resultados, como mortalidad, estadía en UCI y sobre todo desarrollo también de neumonía. Vamos a ver algunos modos ahora, pero antes de eso vamos a ver algunos conceptos. A través de la ventilación no invasiva, nosotros estamos entregando una presión positiva en la vía aérea. Esta presión positiva puede ser de distintas formas. Podemos entregar una presión positiva continua en todo el ciclo respiratorio, que es a lo que llamamos CPAP. También podemos entregar una presión positiva al final de la expiración, que eso es lo que llamamos PIP. Y también podemos entregar una presión positiva que va a tener dos niveles, que va a haber una presión positiva en la fase inspiratoria y también va a haber una presión positiva en la fase expiratoria, que lo conocemos como BiPAP. Acá nosotros tenemos en este dibujo que muestra unas curvas de presión-volumen. En primera instancia tenemos lo que es la ventilación espontánea, ¿ya? En donde incluso hay presiones negativas. Posteriormente pueden ver que acá está el modo CPAP, en donde hay una presión que es continua en todo el ciclo respiratorio, y acá vemos el BiPAP, en donde hay dos tipos de presiones. Primero hay una presión
en la fase inspiratoria, que aproximadamente llega acá, que se le llama IPAP, que llega aproximadamente a los 22 centímetros de agua. Posteriormente hay una meseta en donde obviamente ocurre toda la fase inspiratoria hasta que cae, y posteriormente hay una presión al final de la aspiración que llega aproximadamente a los 10 centímetros de agua. Ahí es donde tenemos ambas presiones. Y presión soporte se le llama a la diferencia de presión entre lo que es la presión inspiratoria y la presión expiratoria, que en este caso sería 22 menos 10, que nos da 12, que finalmente ese es el soporte con lo que nosotros estamos ayudando al paciente en la fase inspiratoria. Un poquito también ahondar en el PIP. El PIP se usa tanto en ventilación no invasiva como en ventilación mecánica invasiva, en donde la Lulu también va a hablar mucho más de esto. Y finalmente esta presión positiva al final de la expiración lo que nos permite es que nuestro alveolo no haya colapso alveolar, ¿ya? Lo cual, por lo tanto, lo previene. Por consecuencia, hay un aumento del reclutamiento alveolar, hay un aumento de la superficie del intercambio gaseoso y un aumento de la capacidad residual funcional. Gracias a esto, tenemos finalmente una mejora en la oxigenación y una disminución en el trabajo respiratorio del paciente. Y en la ventilación no invasiva, por tanto, podemos entregar dos tipos, los más comunes, la verdad, en la ventilación no invasiva son dos modos ventilatorios, que es entonces el CPAP y el BiPAP. Vamos a ver ahora cuándo indicamos la ventilación no invasiva y cuándo no. ¿Cuáles son nuestras principales indicaciones? Principalmente es un paciente que tiene que tener una disnea, ya que esta tiene que ser de moderada a severa. La literatura también dice que tiene que estar polimneico sobre 24-25 respiraciones por minuto. Además, también tiene que estar usando musculatura accesoria, ya principalmente músculos como esternocleidomastoideo e intercostales, ya. Tiene que tener una hipercapnia, ya, idealmente mayor a 45 milímetros de mercurio, un pH menor a 7.35 y una PAFI menor a 200. Hay también artículos que refieren menor a 300, también cae en la categoría. Entonces, estos son los criterios que tendría que cumplir, algunos de los criterios que debería cumplir antes de que nosotros podamos instalar esta ventilación no invasiva. Con respecto a las contraindicaciones, cualquier situación que no haga que el proceso sea seguro, como una inestabilidad hemodinámica, no es opción para usar ventilación no invasiva. Por ejemplo, un paciente que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio o un paciente que esté francamente cursando algún shock de algún tipo, algún síndrome coronario agudo, alguna arritmia que claramente no está controlada, que vaya a ser riesgo de cardiovertir, no es posible usar esta terapia. Además, también no se puede utilizar en pacientes que han tenido alguna cirugía reciente, alguna cirugía abdominal o gastrointestinal o de la vía aérea. Además, también hay pacientes que pueden tener algún problema en el momento de instalar la máscara, que es posible por alguna malformación, por alguna cirugía, algún tipo de quemadura, en donde no se puede colocar la mascarilla. Y lo otro que son condiciones relativas, que puede ser la agitación psicomotora, y me refiero a agitación psicomotora cuando es un riesgo que el paciente puede autoagredirse o que es incapaz de mantener la máscara en su cara, ¿ya? Y con respecto a las secreciones bronquiales excesivas, también es importante, ya que no podemos estar desconectando el sistema todo el rato para poder aspirar estas secreciones, ya que si no, la terapia no va a ser efectiva. Dentro de los equipos médicos ahora vamos a hablar, lo que significa qué es lo que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos ventiladores mecánicos e interfaces, ¿ya? Dentro de los ventiladores mecánicos tenemos dos tipos que generalmente son los convencionales, que son los mismos ventiladores que utilizamos para hacer ventilación mecánica invasiva y que la característica que poseen es que tienen una rama inspiratoria y una rama expiratoria y entregan un flujo variable, ¿ya? Estos ventiladores en general tienen una opción para entregar ventilación no invasiva. Y están también los ventiladores portátiles que poseen un único circuito, es decir, por el mismo circuito está la rama inspiratoria y la expiratoria. Por lo tanto, estos circuitos tienen que ser unidos a unas máscaras especiales que tienen que tener una fuga para que sea
en el fondo la eliminación del aire expirado y entregan un flujo de aire continuo. Hoy en día la verdad es que con la tecnología que tenemos, ambos ventiladores poseen las capacidades de satisfacer el flujo que requieren los pacientes, capaces de entregar, como nosotros le decimos, la necesidad de aire del paciente, y además también pueden compensar las fugas que pueda tener el sistema. Aquí hay 3 modelos que estoy mostrando, que principalmente es el Maker, que es un ventilador que nosotros tenemos en la UCI y que algunos tienen la modalidad para poder ofrecer ventilación no invasiva. Y tenemos acá también el Respironic y el Carina, que son que hay varios ejemplares dentro del hospital, los cuales ellos utilizan solo un circuito, por lo tanto tienen un circuito para vía inspiratoria y expiratoria. Con respecto ahora vamos a hablar sobre las interfaces. La interfaz finalmente es el dispositivo que es capaz de conectar al paciente al ventilador. Las más usadas son las mascarillas nasales, oronasales y la facial total. Existen varios tipos, sin embargo, como yo les decía, estas son las más usadas y en general todas tienen un armazón rígido, transparente, que es de plástico, que es rodeado la mayoría de las veces por unas almohadillas de silicona que permiten el sello hermético con el rostro del paciente y así poder evitar las fugas. Principalmente en el hospital, hoy en día por temas de stock, la verdad es que no tenemos una diversidad de máscaras y la verdad es que la mayoría de las mayores que hay son las oronasales, ¿ya? Y es importante que las mascarillas oronasales y faciales tengan una válvula de seguridad antiasfixia, porque obviamente cualquier problema que haya en el ventilador mecánico, lo cual no está entregando una ventilación, necesitamos que el paciente tenga la capacidad, la posibilidad de poder respirar, ¿ya? Acá hay una tabla con las principales interfaces, principalmente, como les decía, la que utilizamos la oronasal, donde nos permite, es más efectiva porque finalmente está entrando el aire ya sea por boca o por nariz y permite que haya menos fugas. Pero, ¿cuál es nuestra principal desventaja? Es que claramente el paciente no puede comer, no puede expectorar, hay un poquito de mayor espacio muerto y hay un mayor riesgo de aspiración porque obviamente las dos zonas de vía aérea de acceso están bloqueadas. ¿No? Aquí hay otros ejemplos. La primera fotografía es una mascarilla nasal. Acá tenemos la facial completa. Ya tenemos acá la oronasal. Acá tenemos un circuito, ya tenemos el ventilador mecánico, que en este caso es un portátil que tiene un circuito único con fase inspiratoria y expiratoria, y es importante igual que a todos los ventiladores mecánicos se le ponga un filtro antibacteriano, ya que es para proteger en el fondo las vías del ventilador. Ahora vamos a ir a los cuidados de enfermería. Lo primero es confirmar la indicación de ventilación no invasiva. Como les decía, hay que excluir a los pacientes que tienen contraindicaciones, que no es una terapia que ayude a todo el mundo. Por lo tanto, si un paciente llega con insuficiencia respiratoria, no es llegar y pensar primera opción a ventilación no invasiva. No es así. Le podemos hacer un daño al paciente, por lo tanto, tiene que haber una muy buena comunicación entre el equipo de enfermería, el equipo médico y cuál es la decisión correcta. Posteriormente, siempre le debemos informar y explicar al paciente de forma clara en qué consiste la técnica, cuáles son los objetivos, por qué estamos haciendo esto y cuáles son las alternativas. Debemos tranquilizar y dar confianza al paciente. Hay que colocar al paciente en una posición cómoda, idealmente siempre preocuparse de esto. Antes de iniciar cualquier terapia, el paciente debe estar cómodo. En este caso debe estar en una posición bien sentado y debemos tener la monitorización correcta. En este caso, frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial y estar observando continuamente al paciente. Debemos elegir el ventilador adecuado y seleccionar la mascarilla idónea. Conectar a la tubuladura, que esté en nuestros filtros, obviamente que esté conectada a la red de aire, red de oxígeno, sea el caso. Y como les decía, principalmente tenemos las mascarillas oronasales, que hay que definir bien cuál es el tamaño que vamos a utilizar. A veces nos podemos equivocar. ¿A quién no le ha pasado que ocupamos una máscara y la verdad es que no era la correcta? Pero lo más importante es que el paciente sea una terapia efectiva, así que si es necesario cobrar otra mascarilla, hay que hacerlo. Tenemos que velar porque esta sea una terapia efectiva.
Y debemos siempre ver el ventilador, si bien esta es una terapia que la vamos a partir y siempre tiene que estar acompañado por el equipo médico. Tenemos que trabajar en conjunto. Por lo tanto, hay que realizar la programación de este ventilador y definir si vamos a usar solo presión CPAP o vamos a usar BiPAP. Siempre la idea, independiente del modo que se elija, es partir con bajas presiones para que el paciente se vaya acostumbrando y posteriormente ir subiendo la presión que estamos dando de forma extra. Cuando se instala la máscara, principalmente al inicio es importante que primero pongamos la máscara sobre la cara del paciente, incluso él mismo nos puede ayudar, pero no como de cierta forma ser agresivo en la instalación de la máscara, sino que el paciente se puede ir acostumbrando y de a poco se vaya adaptando. Proteger siempre las zonas de apoyo con parche hidrocoloide para evitar las lesiones cutáneas que se desarrollan por la presión. Principalmente dependiendo de las máscaras que tenemos, pero la principal es la del puente nasal, ¿ya? Y en todas las zonas que veamos necesarias. También, si se utiliza una mascarilla facial completa, es importante utilizar lágrimas artificiales para hacer protección ocular. Fijar la mascarilla con el arnés, en donde se evitan todas las fugas, sin apretarlas, como le decía, demasiado, ya que reduce la tolerancia del paciente y además también podemos aumentar las lesiones cutáneas. Ajustar siempre la FiO2 del ventilador, dependiendo del objetivo que queremos lograr. Recuerden que dependiendo de la patología del paciente, nuestros objetivos de saturación van a ir variando. Entonces hay que tener claridad con esto. Y siempre se deben activar las alarmas y deben ser alarmas que nos den avisos importantes y no que la alarma esté ahí por existir. Ya tiene que haber mucha claridad de cuáles quieren ser nuestros objetivos y las alarmas que estamos definiendo son para tener conductas específicas. Por lo tanto, alarmas del monitor y del ventilador deben estar claras. Es importante, una vez que estamos ya en el procedimiento, preguntarle al paciente qué es lo que siente, cómo está con la posición de la mascarilla, si siente dolor, incomodidad, si siente la sensación de mucha fuga, si tiene deseos de expectorar, o también de posibles complicaciones, como que este paciente esté con más disnea, con distensión abdominal, con náuseas, con vómitos. Es importante estar atento a lo que siente el paciente. Y finalmente debemos tener claridad si esta terapia está siendo efectiva y cómo lo vemos, viendo la clínica del paciente, y lo otro es tomando gasometría arterial, ¿ya? Que idealmente siempre debe ser a la hora después de iniciar la ventilación invasiva. Considerar también el modo de cambiar el modo de esta ventilación y además, si es que uno ya ve que no está haciendo una terapia buena para el paciente, hay que ver inmediatamente la opción de que si este paciente requiere ventilación invasiva y es necesario intubarlo. Debemos destacar que el equipo de salud debe tener algunas monitorizaciones mínimas. Como yo les decía, siempre tiene que haber un médico y una enfermera a cargo de este paciente, también del equipo de TENS, que el paciente puede tener muchas necesidades y que hay que cubrirlas, ¿ya? Primero tenemos que tener una observación clínica continua, debe haber una medición siempre de la saturación de oxígeno y, como les decía, están las alarmas de los monitores, frecuencia cardíaca y respiratoria, y el control gasométrico debe ser fácilmente disponible y poder tener un acceso rápido a ellos. La vigilancia, como les decía entonces, debe ser continua, sobre todo en las primeras, esta terapia se define si está yendo bien o mal en las primeras horas, ya, así que es importante estar al lado de la cama del paciente. Es importante, como le decía, los parámetros de frecuencia respiratoria, cardíaca, presión arterial, nivel de conciencia, el uso de la musculatura accesoria, vigilar el estado de conciencia y también ver si hay fugas o asincronías en el paciente entre paciente y ventilador, y las cuales son, en general, las fugas y las asincronías son las principales causas en que falle la ventilación no invasiva. ¿Cuándo debemos retirar la ventilación no invasiva? Primero, cuando el paciente obviamente haya tenido una evolución favorable, ¿ya? Puede ser la recuperación de esta insuficiencia respiratoria por la cual llegamos a esta indicación, o también puede ser cuando existen claros signos de que está fracasando esta terapia.
acá podemos ver en esta tabla los efectos principales, principales efectos adversos y complicaciones de la ventilación no invasiva, que principalmente diría por la experiencia que uno tiene y ha observado en la UCI, primero es la incomodidad que tiene el paciente. Como ustedes pueden ver, aquí hay una proporción entre un 30 a un 50% de los pacientes tienen esta incomodidad. En realidad, cuando un paciente está con esta terapia de ventilación no invasiva, requiere harto del equipo de enfermería, de estar presente, de estar una y otra vez, muchas veces haciendo ajustes en la máscara, de buscar otra máscara, ya, de cambiar la posición. Entonces es importante esto. Lo otro, y en realidad no menos importante y que muchas veces se nos va, es las úlceras por presión, que en realidad creo que son bastante habituales y que es totalmente prevenible. Así que siempre, cada vez que utilicemos una mascarilla, hay que proteger las zonas de apoyo, lubricarlas, el uso de hidrocoloides y el chequeo seguido de estas zonas de apoyo. Y también es bastante común, como se puede ver relacionada a las presiones o al flujo, son las fugas, que pueden ser entre un 80 a un 100%, ¿ya? Ahí obviamente dependiendo del ventilador, de la capacidad que tenga de poder cubrir estas fugas, van a sonar mucho rato las alarmas, ¿ya? Y hay que estar chequeando de que no hayan fugas y ver cuál es la forma en que tenemos que corregir. También la sequedad de mucosas, como les contaba, importante hidratar al paciente, importante proteger las mucosas ya con alguna, en este caso, por ejemplo, lágrimas artificiales, la hidratación, que se pueda mojar la boca, ¿ya? Y también otros factores que pueden ocurrir es la distensión abdominal. Cuando ocupamos presiones inspiratorias muy elevadas, podemos generar esta distensión abdominal. Ojo principalmente con los pacientes que tienen indicación también de comer, ya, porque a veces es posible que estén en no invasiva y que puedan estar ingiriendo alimentos. Es importante tener esta consideración. Y lo otro, por lo tanto, debemos totalmente evitar una posible broncoaspiración, ya que el paciente puede vomitar y obviamente si tiene sellada nariz y boca, es muy alto el riesgo de que pueda aspirar. Dentro de las principales conclusiones, primero, que el éxito de esta terapia, primero, va muy asociado a la patología que tenga el paciente. Segundo, a la experiencia que tenga el equipo, y por eso insisto que es una terapia en donde enfermera y médico tienen que estar totalmente alineados. Y lo otro es la utilización correcta de los insumos médicos que tenemos. Como les digo, hay que buscar cuál es el mejor ventilador, cuál es la mejor máscara, que el circuito esté correctamente ensamblado, porque a veces nos pasa que no tenemos algún equipo y uno comienza a hacer un art attack y empieza a unir piezas. En realidad, la verdad es que es súper importante hacerlo de la forma correcta. En nuestro caso, también los kinesiólogos son nuestro principal apoyo. No duden en preguntar siempre a las personas que obviamente tienen mayor experiencia en esto. Y segundo, es fundamental una evaluación continua de esta terapia y de forma temprana. Como yo les decía, en algunos pacientes ya a la media hora se están evaluando gases, se están evaluando la clínica y por lo tanto entonces se tienen que tomar esas decisiones en esos momentos, ¿ya? Nosotros contamos con un laboratorio que dentro de la posibilidad es rápido tener la gasometría y tenemos que estar al lado de la cama del paciente. Eso es importante. Y que nos quede claro que en caso de fracaso de la terapia no se debe retrasar ningún minuto más la intubación del paciente. Eso es algo muy básico y bueno, cualquier duda o pregunta, estamos acá, ahí está mi mail igual y en caso de cualquier necesidad estamos en contacto.